Los estudios de Cadena 103 y tenemos visitas que tiene que ver con un espacio que hemos arrancado el mes pasado, con este espacio para la juventud. Nos había visitado Lucas Spitale, él es el presidente de la secundaria 1, del Centro de Estudiantes de la secundaria 1, clave bancario. Nos había visitado el mes pasado y esta vez nos vuelve a visitar, en este caso acompañado por Emilio Dastugue, el presidente de la técnica número 2 de Código Grasa del Centro de Estudiantes, y vamos a estar hablando de lo que fue una situación que se vivió hace pocos días, 10 días más o menos, que se realizó en Olavarría el foro regional sobre la nueva ley provincial de juventudes, ¿no? Con algunas visitas importantes, en donde, bueno, el foco estaba planteado en darle espacio a las juventudes, pero antes que nada voy a darle voz, voy a presentar tanto a Emilio como Lucas. Gracias por haber venido hasta acá. ¿Cómo andan, chicos? Muchas gracias por el espacio, César. La verdad, siempre agradecidos de estar acá, esta vez con compañía. Nosotros andamos bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó el 17 de marzo. Bueno, eso nomás. Bien, Lucas es el que estaba hablando, Lucas Spitale. Emilio, bienvenido vos también. Muchas gracias por el espacio, sí. Comparto la idea de mi compañero. Estamos buscando algo así, de poder hablar sobre este tema, porque quisimos hacerlo mediante algunos medios y no se pudo. Así que la verdad que estamos agradecidos de poder tener este espacio y poder ayudar a ver las ideas o lo que pasó, o difundir más que nada. Bien, antes de contar, ¿quieren contarnos cuál fue la idea o cómo recibieron esta invitación para este foro de juventudes que se dio hace algunos 10 días aquí en Olavarría? ¿De qué se trataba cuando se enteraron? Sí, bueno, a mí me llegó la nota por parte de directivos. Mi directora me envió un documento, había un flyer que le llegaba a la mayoría de jóvenes. Ahí me llegó, digamos, un documento. Siempre me gusta más ese tipo de procedimientos. Y indicaba que íbamos a hablar de una nueva, o debatir una ley para juventudes. Estaba bueno porque invitaba como a varias personas, no solamente a centros de estudiantes, así que estaba bueno. Por lo tanto, bueno, accedí a ir. Pero se entendía que se iba a hablar sobre centros de estudiantes, había algo del plan Envión y un par de cosas más, con unos nombres atractivos para jóvenes. Había una propuesta que decía, andate a dormir vos, algo así. Así sí. Que, bueno, yo encaré por el lado del centro de estudiantes, que está buenísimo, y para intentar abarcar esa problemática que son los centros de estudiantes en la escuela. Bueno, bien. Es importante aclarar que nosotros el comunicado nos llega tras la escuela. Los inspectores lo mandan a los directivos lo difunden con los centros de estudiantes y nos llega a nosotros. Bien. Porque nos contactamos con algunos medios y nos decían, no, fue un evento de un partido político, era obvio que iba a pasar eso, y no, a nosotros nos llega por las escuelas. Y bueno, cuando a vos te llega por la escuela porque sos el presidente del centro de estudiantes, claro, ¿verdad? para difundirlo a los bien. Demás chicos. Bien, perfecto. Sí. Pero vos cuando ibas al foro tenías que ir en representación de tu escuela y del centro de estudiantes de la escuela que vos representás. ¿Había chicos que no eran del centro de estudiantes? ¿Podía ir cualquier persona? Claro, sí. Podía ir cualquier persona. Bien, sigan. Jóvenes de 12 a 29 años creo que era el tope, 12 a 25 me parece. Sí, 20 y algo en realidad. 20 y algo. Que bueno, hasta los 25 se determina juventud, digamos. Bien. Se iba a debatir una ley sobre juventudes. Es más, cuando nos inscribimos, nos hicieron anotar había 3 comisiones. Anota a dormir vos, no venimos solo a estudiar, que era para los centros de estudiantes, sí. Nosotros nos anotamos en esa. Y no nos dieron el espacio para trabajar en las comisiones, ni para charlar sobre lo que íbamos, que era una ley de juventudes. Si vos me preguntás cuál era la ley, no tengo ni idea cuál era la ley. ¿Y para qué los invitaron? ¿O para qué creen que los invitaron? O sea, porque fueron y hasta se anotaron en algún tipo de comisión para debatir o para charlar algo, pero nunca se enteraron fielmente, fuertemente de lo que se iba a hablar. Tal cual, íbamos en sí íbamos a ciegas. O sea, íbamos porque estaba bueno el proyecto, estaba bueno que den visibilidad a los centros de estudiantes, ya que hay bastantes escuelas en la ciudad y cuáles cuentan con un centro de estudiantes activo es la minoría, son muy poquitas. Entonces queríamos ayudar a eso. Bien. Nosotros pudimos trabajar en conjunto entre las dos escuelas, así que queríamos llevar eso a los demás jóvenes y que empezaran a crecer las escuelas en cuanto a problemas con los jóvenes, los estudiantes mismos, propuestas para entrelazar las escuelas, y está buenísimo para vivir un poquito mejor ese espacio de estudio. Entonces, no sabíamos de qué se iba a hablar, pero sabíamos que iba a ser centro de estudiantes, entonces le dimos para adelante. Claro. Bueno, y es importante también, cuando nos tocó el trabajo en comisiones, que nos dividieron algo de 15 o 20 minutos, empezamos a contar las realidades. Había centros de estudiantes universitarios, que justamente eran todos del partido que organizó el encuentro, el Frente de Todos. Tal cual. Bueno, y empezamos a hablar sobre las problemáticas que cuenta uno como centro de estudiante, no lo que te va pasando en la escuela secundaria.
Y los chicos de Nacional nos comentaban que estaban complicados con el tema útiles, que los directivos no los escuchaban o demás percances que iban teniendo. Nosotros quisimos dar una solución a eso, le pasamos nuestros contactos, pero desde las autoridades, cuando ellos comentaban eso, ellos te decían, bueno, está bien eso, pero ¿vos sabías que te puedes ganar un viaje de fin de curso? Te puedes anotar y puedes tener un viaje de fin de curso. Y la beca Progresar. Y el plan Envión. Y demás cosas que no tenían nada que ver a la solución que vos vas a buscar a ese espacio. Porque son personas que conocen mucho más que vos, entre comillas, y que vos vas, capaz que planteas una problemática y esperás que te den una respuesta, una solución. Y no la estaban recibiendo. Bien. Sí, sí. Era un debate que nunca llegó a tener forma de debate. Es más, incluso algo que está buenísimo remarcar es que el debate era todo el tiempo entre el que estaba dirigiendo y universitarios que venían del partido político que estaba ahí en cuestión. O sea, había chicas con la remera que decía la cámpora, de este campamento que hubo de la cámpora. Entonces, como te das cuenta que, bueno, iban a dar como vueltas en ese sentido. Entonces, en un momento nos ponemos de acuerdo y empezamos a hablar sobre el centro de estudiantes. Estaban hablando ellos de que algunos no estaban bien hechos, o sea, no sabían cómo armarlos, no sabían cómo pedir que pasara algo con el centro actual de estudiantes que no funcionaba, por ejemplo. Y bueno, yo agarré, con él le mostramos la resolución 4905, que es centro de estudiantes, y funciona perfecto. Pero es como que cada vez que pueden encontrar un momento para desviar el tema, decían, está perfecto, eso sí, nos encanta, y sacaban ese tema de, no sé, el viaje de egresados, que te lo da el Estado, el tema de la beca Progresar. Hacía mucho énfasis en comentarios como, ¿sabes que ahora con 16 años ya podés sacar el Progresar? Que justamente entra en la edad de voto, entonces como que se entendía mucho que quizás era esa la idea, pero hasta ahí lo iban remando. Bien. Iban metiendo la cosa, pero sin ser tan explícito. Bien. O sea, a ver si lo voy entendiendo un poco. Sí. Ustedes fueron convocados como centro de estudiantes, pero era un foro que podía participar cualquier alumno, sí. O sea, cualquier joven, vamos a decirlo así. Y cuando ustedes fueron y cuando empezaron a formar parte de algún tipo de comisión y cuando quisieron empezar a plantear algunas situaciones que se estaban dando, en donde había alguna posibilidad de que ellos les puedan dar una mano, o ustedes plantean algún problema que está existiendo, casi nunca se abordaba esos problemas que ustedes planteaban, sino que ellos les ofrecían otras situaciones que ellos habían ido a plantear, ¿no? Sí. O sea, como distintos programas. Claro, es como que miraban para otro lado cuando íbamos a plantear eso. Y todo rebalsó, digamos... O sea, pero una consulta, ¿pero porque son distintos problemas que no tienen solución? No. ¿O porque ellos simplemente, querían fomentar otro tipo de programas? O sea, ellos fueron a fomentar esos programas. O sea, fueron a hablar sobre los actos que estaban haciendo ese partido político, que es el Frente de Todos, el gobierno justamente actual. Fueron a eso. El gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional. Sí. Bueno, fueron a eso cuando vos planteabas una problemática. Capaz que era fácil. Un chico planteaba que quería hacer una colecta de útiles que se puede hacer tranquilamente entre 2 o 3 escuelas, la haces enseguida. Y no te dan el espacio para hablarlo. Entonces, cuando terminó el foro, te tenías que reunir con la persona y hablarlo aparte. Claro, por fuera del foro. Fuera del foro. Y eso fue lo que pasó. O sea, terminamos de hablar nosotros ayudando a los demás centros de estudiantes. Y estos chicos se nos acercaron para pedirnos la resolución, para pedirnos consejos. Yo me comuniqué después con uno de ellos, pero todo eso después de que terminó, porque era como tenías un espacio para el debate con tu comisión, que era el centro de estudiantes en nuestro caso, y después iba a haber un discurso que no sabíamos, que era el discurso de Valicenti en este caso. Entonces, es esa cosa. O sea, este chico que estaba buscando útiles comentaba, en mi escuela los bancos están rotos, las ventanas están rotas, yo busco ayuda a mis directivos, pero no me hacen caso, dicen que lo hagamos nosotros. Entonces yo le iba a decir, fíjate que los inspectores te pueden ayudar con esa. Si los directivos nos hacen cargo, podés pedir ayuda y también a nosotros. Y ahí es donde te interrumpían. Fíjate que esto es más importante, y bueno, el tema viaje y tal. Como eran interrupciones con temas que eran súper fáciles de solucionar. Bien. ¿Y ustedes, sacaron alguna idea una vez terminado el foro? No sé, algo en concreto sacaron entre ustedes, Sí. entre todos los centros de estudiantes aquí de Olavarría. Digamos que todo rebalsó el vaso, para hablar en ese término, cuando Valicenti fue a dar el discurso. Cuando Valicenti fue a dar el discurso, empezó hablando de las comisiones, el discurso que te venden, ¿viste? Y después te tiran porque el gobierno de Cristina te brindó las computadoras, llegó Macri y te sacó las computadoras, y el plan Conectar Igualdad te lo damos nosotros, el viaje egresado te lo damos nosotros, y porque el liberalismo es una mafia.
un poco más la ligaba Nico del Caño, es así. Ujú. Pero ahí es como que dijimos, no, está mal. Nosotros no nos dimos cuenta en ese momento de ir y poner un, che, no, Claro, está mal. hicieron un debate y decir, bueno, vamos a debatir esto. Pero en realidad, en el momento que entramos, nos dimos cuenta que estaban escondidos esos pequeños comentarios que te das cuenta que entonces no era un foro de juventud ni tampoco era un espacio de debate, porque siempre cuando estaban arrancando, por ejemplo, dieron la introducción de lo que era el programa, se demoraron bastante en arrancar incluso, y había un par de, seguramente, organizadores que iban a dar un pequeño discurso, pero todos salvo uno, no voy a nombrarlo, fue el único que no tocó el tema de política, habló de lo que estaba pasando en la ciudad y tal. Los demás tocaron temas, ahí estaban esquivando la palabra, por ejemplo, no sé, libertarios, y lo cambiaban como, por ejemplo, hay un partido que es una minoría mafiosa. Entonces, quieras o no, si vos estás ahí metido y sos de esa minoría mafiosa que ellos llaman, que se referían al liberalismo, uno se siente atacado. Y eso, si vos tenés un poquito de percepción, pero hay muchos jóvenes que no fueron pensando que podía pasar eso. Nosotros nos imaginamos que podría haber algo de eso, no a tan grande escala, porque sabemos que es algo que vivimos con el tema de que nos digan, no, esto es así, no, vos no podés pensar de esta forma. Pero si vos vas sabiendo cómo es alguien que te está adoctrinando, te das cuenta que había pequeños guiños. Después detonó todo porque ya no quisieron ni esconderlo. Pero No, ya a lo último ya era como que cerraba con el discurso y después había un DJ para bailar un rato. No sé. Pero el espacio importante, donde estaban todos los jóvenes, se utilizó para hablar de política y no política abierta, obviamente. Claro, es como que no te dejaban dar tu opinión sobre el tema, pero ellos podían dar la suya. Cuando terminó... ¿Hubo muchos discursos políticos o solamente el que mencionan, el de Valicenti? No, estuvo Bueno, fraccionado. Estuvo el de César Valicenti, Felipe Rinesi, que le decían chino, ¿te acordás? Sí, ese fue el bueno, primero. ese fue el que atacó más todavía, no, Ese- ese fue el último en realidad. El último. Estuvo Maxi Wessner, estuvo una mujer, la cual no recuerdo. Máximo Wessner habló centralizado en la ciudad, por lo cual a él yo me fui a dirigir a él con respeto. Yo le hablé de que después de esos discursos sentí que estaba la presión política y le dije, no sé si está bueno esto, pero después obviamente él seguramente sabía lo que estaba pasando, es medio evidente, pero él siempre fue con respeto. Claro, digamos que fue el más objetivo de todos los que hablaron. Todos los demás tiraron el discurso político. Claro, al toque. Maxi habló más de la local, que es lo que está bien, porque él representa a la barría. O sea, Claro. él fue a la local, con todo lo que estaba pasando en la barría, que no había apoyo de la intendencia con el tema de juventudes, y hasta ahí no tocó ni el tema de Milei, ni de Macri, ni de ningún partido político. Esos fueron los demás, que no representan, o sea, representan una dirección provincial de juventudes. Por lo tanto, si Maxi hablaba sobre el liberalismo o sobre Macri, y se le notaba como adoctrinamiento, sabía que estaba representando a la barría, que es un postulante intendente. Ujú. Entonces vos ahí te das cuenta que ellos no representaban nada, entonces hablaban con facilidad, porque soy de la Dirección Provincial de Juventudes, no represento, además de eso, no representan otra cosa, entonces podían hablar libremente de esos temas. Bien, veo que estuvo Yelén López, ¿no? Directora de Juventudes Bonaerense. ¿Tiene algo para decir de lo que ella Bueno, decía? a Yelén nos tocó nuestra comisión, justamente. También fue una de las que corría la cara, digamos, con el tema de cuando planteábamos las cosas de las útiles o de problemáticas que estaban diciendo. También objetiva hasta un punto, pero hasta ahí tampoco. O sea, lo más explícito fueron Valicenti y Felipe Rinesi, esos dos. Aye, por parte sí y por parte no. O sea, ella fue la que tiraba los comentarios bajitos que capaz que uno no se daba cuenta. Después, a lo último, si vos tenés un poquito de cabeza, te dabas Sí, cuenta de que vas juntando piezas. vas juntando piezas y decís, che, nos vendieron un discurso político. Y nos fuimos un poco enojados porque, por eso mismo. Bien. ¿Y esto no se da, o sea, casi habitualmente cuando existen, no sé, distintas charlas al interior de un centro de estudiantes, o cuando ustedes charlan con otros centros de estudiantes, o cuando hay alguna convención, ¿el tema de la política no es algo central o está siempre por fuera? No, la política intentamos siempre, porque los centros de estudiantes, si bien es un entorno, es política estudiantil, siempre entre nosotros nos tratamos con respeto e intentamos hablar de algo más puntual, o sea, en nuestras escuelas y tal. Y cuando hemos tenido reuniones con otros centros de estudiantes, nunca se tocó el tema, o si era un comentario, era un comentario, pero nunca fuimos a un encuentro entre jóvenes donde se tomaba como punto de partida centro de estudiantes y tal, donde hicieran esto. Por eso que fue tan polémico. En otros lugares, lastimosamente, esta situación la vieron gente, salió en un medio que es fuera de la ciudad, y acá dentro de la ciudad, lastimosamente, no se habló.
¿Cómo es eso? A ver, contame un poco más. Por ejemplo, yo lo que hice fue en el momento ir sacando fotos, comentando lo que iba pasando en WhatsApp, le subía a mis compañeros y tal, y la gente de mi entorno lo iba viendo. Después le hice lo mismo en Instagram, cuando había terminado, tomando un resumen de todo lo que había pasado y lo que estaba mal. Realmente fue una pérdida de tiempo ir, porque no se llegó a nada, es el asunto, o sea, no se llegó a nada importante y la gente viajó con calor, porque en realidad se estaban cancelando en esos días, se cancelaban las clases por calor, y allá llevaron un montón de jóvenes de otras ciudades cercanas a acercarse para hablar de una ley de juventudes. Que nunca supimos cuál era la ley. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quise hablar con los medios locales, no voy a decir los nombres de los medios locales porque no quiero, obviamente, seguir respetuoso, pero uno no me respondió, el otro me empezó a responder, empecé a mandarle los datos, me pedía información, me pedía fotos, me pedía videos. TN subió una nota sobre esto en un programa que se llamaba Somos Buenos, me parece que se llamaba, sí, el programa, donde mostraba esto que había pasado en Olavarría, nombraba a Valicenti y se habló de eso. O sea, si querés yo busco ahora rápido para mostrarte qué es lo que se habló, pero básicamente los padres llevaban a sus hijos engañados, que era algo de juventudes, y terminaba siendo adoctrinamiento, porque quieras o no, grandes rasgos, era adoctrinamiento. Porque si vos hubiese puesto el nombre del partido político en el flyer, yo sabía que iba a recibir un comentario. Pero esto no llegó nunca, si no era explícito que dijera esto es de tal partido y por eso vas a tener comentarios de tal partido enfocados a este tipo de temas, ¿no? O sea, y acá no se habla, o sea, nadie se quejó de lo que yo conocía, más lo que fueron conmigo, que fue un compañero, y la gente que vio las historias. Pero no estuvo bueno que nadie más habló, ni los medios me querían dar atención. O sea, este último medio me terminó cerrando con que decía que al final era evidente que iba a haber discursos políticos. Cuando ustedes recibieron el documento que al principio mencionaban, sí, ¿quién era el organizador de este evento? O sea, firmaba la Dirección Provincial de Juventudes. Sí, la Dirección Provincial de Juventudes. Claro. Bien, yo vi algunos recortes de los que me mandaron ustedes y ustedes recién al pasar dijeron un poco, ¿no? Como que se estaban cancelando, que los chicos fueron engañados y que mientras se cancelaban clases por ola, o sea, de calor, sí, hacían viajes a esta situación. A mí me da la sensación que es un poco tirado de los pelos y es un poco funcional para este juego de la grieta, ¿no? Cosa que hacen algunos canales en donde toman estas denuncias que ustedes pueden ser, que son totalmente válidas porque es desde una mirada, o sea, de los propios estudiantes sobre una situación, pero ¿a ustedes no les parece, así hilando bien fino, que es algo funcional para que un medio como TN ponga en pantalla, o sea, denunciando adoctrinamiento en Olavarría, en donde llevan a los chicos engañados, en donde uno puede entender que si ustedes van a un foro, o sea, para charlar sobre algo que tenga que ver con los centros de estudiantes y finalmente no se termina hablando, puede ser por alguna que otra razón, pero no es un engaño, no es que ustedes fueron a un lugar y fueron llevados a otros, y si en el medio, o sea, también le meten, mientras se estaban cancelando clases, fueron a esta situación, o sea que tiene como mucho más que ver con el palo político, ¿no es un poco funcional? O sea, ¿no es hacerle un poco el juego a una situación que, o sea creo que solamente gana TN en esa situación, porque mucho más, o sea, creo que mucho más repercusión que esa, o sea, no tiene. No sé, hoy en día cómo lo miran, o sea, con el paso de los días, o sea, con cómo se fueron dando las situaciones. Sí, pasa que ahí eso, si bien es verdad que, por ejemplo, un programa como TN puede salir ganando porque dice esto de adoctrinamiento y te quedas solamente con eso, pero la gente que estuvo ahí, que fueron la mayoría jóvenes, sobre todo de nuestra edad, se encontraron con eso que decimos, ¿por qué adoctrinamiento? Porque se tomaban temas como, por ejemplo, la proscripción de Cristina. Y se tomaba como que eso era antidemocrático, que no hay que esto no tiene que pasar, que hay que ayudar, que hay que estar fuertes, que hay que pelear para que Cristina no sea proscripta, a pesar de que ella sigue gobernando. Entonces te das cuenta que siempre querían hacer eso. ¿Y qué pasa cuando vos llevas a los jóvenes a hablar sobre una ley ellos mismos, los llevas diciendo que va a haber algo para comer? Muchos jóvenes me hablaban de eso, no fueron y me dijeron, ¿había comida? O sea, que saben que eso es lo que a los jóvenes los van a traer. Los vas llevando por algo que a ellos les ayuda a progresar, que a ellos les interesa y se puede ser escuchado porque los jóvenes muchas veces quieren eso. Uh-huh. Y lo llevas y le hablas de proscripción, le hablas de que es antidemocrático y en realidad hace 40 años que tenemos que se restauró la democracia en Argentina. Y yo digo, si yo voy a un lugar y me atacan por mi forma de pensar, o por mi partido político, el que yo defiendo o el que yo cruzo ideas, dicen que es mafioso. Y entonces, ¿qué pasa con el joven que no fue
por ese motivo se sintió atacado, o los jóvenes que solamente iban buscando una respuesta y le dan solamente un punto de vista. Claro. Si yo voy a un lugar donde me dicen, estos de, ponele, cambiemos, yo sé que ahí me van a dar la propuesta que Cambiemos diga. Pero ¿qué pasa cuando yo dijo de hacer algo? Muchos tenían clases. Yo en ese caso justo tenía que retirarme de la escuela por falta, la ausencia de un profesor. Entonces yo tenía tiempo libre. Muchos faltaron solamente para ir a eso. Entonces, ¿por qué hablo de adoctrinamiento? Porque si hablan de que es antidemocrático, lo de Cristina y tal, ellos están metiendo un discurso político, pero ahí está eso tiradísimo de los pelos. Y en realidad, en un país que hay una democracia, ¿por qué nadie puede hablar de la política que él defiende sin que alguien te diga, sos mafioso? Sin que te digan esto, sin que digan el pero Macri. O te digan que es antidemocrático una prescripción que tuvo un tema judicial de fondo. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes que no saben de ese tema? Que no están metidos en la política, escuchan su forma de pensar y piensan que está bien, porque muchos jóvenes se fueron aplaudiendo y súper felices porque les seguían prometiendo plata, el tema de los planes, los viajes de egresados. Entonces vos estás hay una juventud y quiere respuestas, quiere progresar y se encuentra con, bueno, te voy a dar plata, va a pasar esto, va a estar todo bien. Y cuando no encuentra respuestas en los años que ha habido de gobierno, se llevan una ideología y termina siendo todo igual. Entonces yo puedo ir a un lugar sabiendo que hay política, ok, pero no me lleves a hablar de estudio y de juventud y termine jugando con los jóvenes. Porque bien. Muchos jóvenes no sabían qué iba a pasar. Y está bien que muchos puedan deducir. Como con él fuimos deduciendo que podía haber algo político. Además que fueron muy pocos los jóvenes que también se dieron cuenta del adoctrinamiento. Algunos sí, se fueron re felices. Contentos, aplaudiendo. Me dieron una remera, me dieron un sanguchito. Se fueron contentos. Capaz que la minoría se dio cuenta de que era adoctrinamiento. Es más, cuando terminó de hablar Valicenti, se acercó un grupo reducido, 10, 15 personas a Valicenti, y le dijeron, che, me parece que lo que vos dijiste está mal. Nos acercamos y Valicenti empezó a debatir con un pibe, y empieza a decir, lo que pasa es que vos imaginate que dolarizás la economía como quiere el mafioso de Milei, algo así, ¿no? ¿Qué va a pasar si vos cobras en dólares? Cosas así. Y se defendía mucho con que era democracia lo que estaba haciendo. Sí, o decía, si la universidad a la que vos querés estudiar tuviera que pagar, si vos podrías pagarla. Cosas como eso que si el joven te podría decir, bueno, yo puedo buscar mi trabajo con un país que me permita hacer eso, porque la brecha, en las juventudes que ahora salen a estudiar son muy golpeadas por el tema económico del país y lastimosamente muchos se van, es la fuga de cerebros, muchos se van del país porque tienen potencial y no lo pueden exprimir acá por la situación del país. Entonces viene un joven que está queriendo progresar y le dicen que está todo mal lo que un partido político dice, está mal y si esto sigue siendo público yo te voy a dar a vos todo gratis. O sea, no hacía comentarios como... Es lo más antidemocrático que... O sea, es como decir, solamente lo mío funciona. Hay que decir igualmente, y no es por salir a defender a un partido político, sí. que hay un montón de estos programas que están funcionando y hay un montón de personas que se benefician con los distintos programas. O sea, no es simplemente regalar plata o dar un plan, porque esa es una mirada, o sea, como muy chiquita de la situación. Hay un montón de gente que tiene necesidades y que sin esos programas o sin esa ayuda del Estado... Sí, no podría estar, pero el tema ni siquiera podría estar estudiando. Entonces, me parece que esa asistencia del Estado siempre es valorable cuando el Estado está presente. Cuando el Estado no está presente, me parece que hay un montón de huecos que nadie se hace cargo. Después, yo comparto con ustedes esta situación en donde ustedes fueron intentando plantear algunas situaciones, intentaron plantearlas y no hubo ni de vuelta. Sí. Y después en el medio hay distintos discursos políticos que ustedes capaz, por la experiencia del centro de estudiantes, ya se la veían venir y había otro montón de chicos que fueron esperando otra cosa y no se dio. Estamos con poco tiempo ya, así que, si quieren cada uno hacer el cierre de esta charla, de esta entrevista, tienen el tiempo. Okay. Arranco yo. Cierro yo, dale. Ok, la idea, primero obviamente gracias por el espacio y la gente que oirá podrá sacar sus conclusiones, definir después si está bien lo que pasó, si está mal y tal. La idea nuestra solamente es poder recalcar que los que estuvieron ahí como unos compañeros míos y detectaron ese tipo de mensaje, ahora lo pueden notar. Cuando alguien habla de política y es medio forzado, entonces lo notan. Entonces, como mi invitación es solamente que si los jóvenes quieren construir un futuro, que se informen y una vez que estén informados de varias fuentes, después puedan tomar su idea por su parte, personalmente. Y que los gobiernos o simplemente los partidos políticos no jueguen con los jóvenes, porque los jóvenes tienen un montón de potencial, son el futuro del país. Y cuando yo veo una reunión
enfocada en algo de jóvenes donde fueron totalmente ignorados. Yo me siento mal, obviamente me fui con un poquito de enojo, pero me siento mal por la gente que estaba ahí, que fue buscando una solución para su escuela y que los únicos que pudieron hacer la solución fuimos nosotros personalmente por un mensaje, che, te puedo ayudar con esto. Porque hay gente que fue totalmente para poder ayudarse a que su entorno estudiantil sea mejor y no fueron escuchados. Entonces para mí eso es lo que me duele y lo que saco de todo esto. O sea, está bien, todos los partidos pueden hacer la difusión que quieran, pero no jueguen con los jóvenes porque los jóvenes tienen mucho potencial, pero cuando vos se lo reprimís de esta manera porque le querés hacer pensar en un solo entorno, los querés achicar, estar en una burbuja, porque si el tema de los planes yo siempre estuve de acuerdo que hay gente que sí los necesita, pero hay otras personas que solamente se benefician porque tienen y lo tienen de sobra, y hay muchos jóvenes que si vos le das plata y ellos no quieren votar a nadie, porque muchas veces por el tema de no saber o la ignorancia, si vos a ese joven le das mucha plata ahora con planes cuando sea grande y alguien te diga, che, yo te lo puedo quitar porque puede cambiar el gobierno, se va a poner del lado de que le sigan dando eso. Entonces, yo solamente quiero que los pibes trabajen, estudien y bueno, y que sean escuchados. Entonces, que estas cosas no vuelvan a pasar si es lo indicado, y si vuelve a pasar vamos a estar nosotros para decir, che, acá pasa algo, podríamos hablar y debatir lo que es lo que debía pasar ahí. Y nada, porque los centros de estudiantes son importantes, las escuelas son importantes y la formación estudiantil también. Así que nada, nuestra única idea con todo esto no fue armar un problema en contra de un partido político, solamente fue... Claro, es importante saber que venga del partido político, que venga ese adoctrinamiento. Y está bueno que los jóvenes lo vayan notando cuando se adoctrina. Venga del partido que venga. Nos tocó en este caso que fue un partido que no compartimos ideas. Pero si era nuestro partido que hacía eso, también íbamos a detectar que estaba mal. Capaz, a algunos que eran de ese partido les molestó un poquito menos. Pero es muy importante que se tenga en cuenta que es adoctrinamiento. Es como vos decías, un filo delgado, pero es adoctrinamiento igual. Sí. Obviamente, puede diferir mucho la opinión de muchas personas. Pero la idea principal es simplemente eso. O sea, darle a los jóvenes el espacio que tienen que tener, de la debida forma y siempre respetando todas las ideas. Para no ofender a nadie, ¿eh? Y el que esté de acuerdo, pero por su propia opinión y no solamente porque vos le estás gritando, como hizo Valicenti, y hablando muchas cosas de otros partidos políticos que no tenían un sustento. Entonces, bueno, solamente en mi caso me gustaría llevar eso a las personas que los jóvenes tienen potencial y que yo solamente quiero que no jueguen con ese potencial los partidos políticos. Que dejen ser libres a los jóvenes y puedan pensar de su forma y puedan abrir espacios de debate, que estaba buenísima la idea, que se puedan abrir espacios de debate y de ahí progresar, pero que se dé el espacio de debate. Solamente eso. Coincido con Emi. Ya podemos cerrar. Bueno, los que estuvieron hablando, los que estuvieron de visita aquí en los estudios de Cadena 103 es Luca Espitale, ¿no? El presidente del Centro de Estudiantes de la Secundaria 1, ¿no? Clave bancario, y Emilio Dastugue, presidente del Centro de Estudiantes de la Técnica número 2 de Código Grasa, contándonos un poco desde su mirada lo que ocurrió el viernes 17 en este foro regional sobre, bueno, que se reunieron un montón de jóvenes con algunos representantes de, no sé, o sea, estuvo la directora de Juventudes Bonaerense, Yeren López, estuvo Maximiliano Wessner y también estuvo César Valicenti, bueno, que se realizó aquí en Olavarría. Chicos, gracias por haber venido a los dos, ¿eh? Muchas gracias a vos, César, por el espacio. Y bueno, estamos en contacto por cualquier cosa que surja, nos podemos comunicar. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Pasaron 43 minutos ya de las 7 de la tarde. Vamos a meternos directamente de lleno en la próxima tanda comercial. Momento de comunicación. Vos hablás, nosotros te escuchamos. Vos nos escribís, nosotros te leemos. Comunicate. Página de internet cadena103.